Buenas noches, licenciado. Dando continuidad con la exposición, yo voy a hablar sobre lo que es la psicología social y la educación, una definición breve y un recorrido histórico. Bien, la psicología social de la educación estudia temas psicosociales aplicados en el contexto educativo. Dentro de lo que son los años de 1968 y 1970, se han dado las bases principales para los que ha dado pie a que esta rama de la psicología educativa, se vaya desarrollando de mejor manera. En un inicio ha sido una asociación entre la psicología social y directamente con la educación, para que luego después salga lo que es la psicología educativa. Siguiente diapositiva. Ahora, entrando en un contexto de lo que es en nuestro país, se puede decir que ha sido muy tarde, porque de hecho en Europa, entre el año de 1970, ha sido cuando la psicología educativa como tal ya ha surgido. En cambio, en Bolivia, bien sabemos por la historia que muchos de los indígenas y demás han sido muy excluidos por la clase media alta. Ya, entonces la educación ha sido muy limitada para estas personas, y también por lo mismo esto ha causado que se retarden muchos avances que en la educación hubiésemos tenido. A lo largo del siglo XX, aunque la psicología como disciplina fue inicialmente influenciada por la psicología europea, sus aplicaciones en el contexto educativo de Bolivia se desarrollaron gradualmente a medida que la educación iba avanzando, la psicología iba de la mano, pero se le veía a la psicología como algo de apoyo, algo así como la psicología educativa como tal no estaba establecida. Siguiente diapositiva. Los primeros años del siglo XX. A principios del siglo XX, Bolivia aún estaba lejos de incorporar la psicología en el ámbito educativo de manera formal. La influencia extranjera, la psicología en el contexto educativo. Entre la década de 1930 y 1940, se comenzó a incorporar la psicología como una herramienta para entender mejor el desarrollo de los estudiantes, influenciada principalmente por teorías europeas y norteamericanas como las de Jean Piaget y Lev Vygotsky, que comenzaban a calar en la región. Siguiente diapositiva. Entre los años de 1960 a 1980 estaba lo que era la expansión y la formalización como tal. Durante esta década, perdón, la educación en Bolivia había experimentado grandes transformaciones. Además que durante este periodo se crearon los primeros programas de formación en psicología educativa en universidades como la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz, y en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz, que facilitó el desarrollo de la disciplina como tal. Siguiente diapositiva. 1990, presente consolidación. A partir de la década de 1990, con la promulgación de nuevas políticas educativas de la reforma del sistema educativo boliviano, la psicología educativa comenzó a consolidarse como una disciplina relevante para la mejora del proceso de una enseñanza de aprendizaje. Se tomó en cuenta los enfoques inclusivos, que cabe recalcar que en la actualidad, más que estamos muy lejos de este término que es inclusivo, más lo que se llega a la integración como tal. Entonces, esto ha sido de un proceso de manera gradual, de cómo en un inicio se ha hecho lo que es la integración, digamos, o la aceptación de lo que son los indígenas o personas que siempre han sido excluidas en el ámbito educativo. Entonces, esto ha sido un proceso que hasta entre los años 2000 en adelante ya se ha visto de manera mucho más potencial, digamos, más observable, este cambio de inclusión hacia las personas indígenas, originarias o de clase mestiza o apellidos y demás. Eh, Bien, entonces se había integrado a personas con una diversidad cultural y lingüística, con énfasis en pueblos indígenas, con una característica importante en el contexto social de Bolivia. Siguiente diapositiva. Ya. En este punto, ya hablando de lo que es cuáles son los desafíos dentro de lo que es la psicología educativa,
primero tenemos que entender que es un tema social amplio como tal. Entonces, los grandes problemas sociales se convierten en un reto para la psicología educativa. ¿Esto por qué? Porque la pobreza, el bajo nivel educativo, las crisis, la violencia, el consumo de drogas, educación sexual casi ausente, vulnerabilidad y demás fenómenos que se dan en cualquier tipo de sociedad. Esto afecta mucho a lo que es la educación y el desarrollo adecuado de nuestros niños como tal. Entonces, al tener un sistema, digamos, tan ineficiente o tan roto en algún sentido, se convierte en un desafío para los psicólogos o para lo que es la psicología educativa. Entonces, nosotros como psicólogos educativos, digamos, deberíamos de tener un enfoque mucho más preventivo, en donde se busca mejor, digamos, que se priorice las primeras etapas de la primera y segunda infancia, que es donde más la persona se desarrolla y dependiendo de esto va, digamos, depender la formación que va a tener más adelante. Y es algo que se vulnera mucho. Se debería de potenciar lo que son el desarrollo humano, que son las capacidades cognitivas, el aperitivo emocional, afectivo emocional, perdón, el comportamiento, el área psicomotor y el área social. Entonces, estas áreas son fundamentales para el desarrollo del niño, para que pueda tener un buen desenvolvimiento y no simplemente, digamos, que el psicólogo educativo se encargue de lo que es una orientación vocacional o que si hay un problema de aprendizaje vaya y lo arregle, sino es que la psicología educativa conlleva mucho más espacio y conlleva mucho más temas y no se basa solamente en resolver un problema, sino es que se trata de evitar y prevenir el problema. Bien, dentro de lo que es la UNICEF había implementado un programa de lo que es para poder evaluar lo que es el desarrollo de los niños. Entonces, una mamá podía ir a un centro de hospital con su hijo menor a 5 años para ver cómo es que está haciendo su desarrollo, si es que le falta algo, algún alimento, está bien nutrido, desnutrido y demás, ¿no? Que es el niño sano. Entonces, en aquí la UNICEF había implementado lo que es esta escala de desarrollo, en donde al ver, digamos, la carencia del personal, el exceso de gente y demás, y el tiempo, entonces se había reducido a tres ítems en donde lo realizaban enfermeras auxiliares, donde ni siquiera eran psicólogos, y las preguntas lo hacían, digamos, orilladas hacia una respuesta favorable, ¿no? Como decir, su hijo ya camina, ¿no? Su hija ya habla, ¿no? Entonces, la respuesta directamente es un sí o un no. Tampoco te puede decir un sí, pero ¿qué pasa si el proceso era muy lento o demás? Entonces, se están obviando muchas cosas y eso limita y pues perjudica mucho a lo que podría ser potenciar el desarrollo de los niños. Bien, entonces, prácticamente nosotros, sí tenemos si bien en La Paz no tenemos lo que son los desastres naturales, sí tenemos lo que son los desastres sociales, porque todo este entorno violento, de violencia, de maltrato, de vulneración de derechos y demás, no solamente nos afecta a los adultos, afecta principalmente a los niños. Y se está obviando mucho eso porque pensamos que no es importante cuando realmente es la base principal. Ya, entonces nosotros lo que tenemos que promover más es dentro de lo que es la psicología educativa, es la seguridad social, seguridad personal y la seguridad familiar, para que estos niños no simplemente puedan aprobar una materia o afrontar un problema, sino que puedan afrontar y poderse adaptar de manera adecuada a lo que son las exigencias de una vida normal, de una vida cotidiana. ¿Sí? Eso sería por mi parte y mi compañera va a continuar. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Siguiente. Ya, muy bien. Vamos a dar continuación a lo que viene a ser la exposición. Yo voy a hablar un poco más de lo que viene a ser la psicología social de la educación en una perspectiva crítica emancipadora. Esto más informa lo que viene a ser el conflicto entre la izquierda y derecha, de lo que viene a ser, según Norberto Bon, en 1995. Esto refleja lo que viene a ser una educación, ¿no? Con enfoques opuestos, ya que viene a informar de lo que viene a ser la igualdad y la calidad de educación que se tiene que presentar, mientras que la izquierda busca igualdad educativa que pueda favorecer a esto de la inclusión
Otra equidad busca oportunidades a una excelencia, ¿no? Entonces van ahí como un conflicto de priorizar lo que es calidad con meritocracia. De alguna manera esto es un dilema que se va planteando en el sistema educativo y que van, digamos, perdiendo lo que es la calidad de la educación. Sin embargo, el enfoque que se conserva, ¿no? Y se busca también preservar en los niveles de calidad que se tienen que dar, se argumenta que es necesario lo que viene a ser la diferenciación para poder alcanzar el estándar de lo que es la excelencia para los estudiantes. También se ve, digamos, desde siendo lo que es una controversia esta situación que va entre las políticas educativas, lo que puede enfocar lo que es la inclusiva y las equitativas. Siguiente, por favor. Ya, vamos a dar continuación a lo que viene a ser la perspectiva crítica de la psicología social de la educación. Desde una perspectiva crítica, se examinan, ¿no?, varios factores a lo que viene a ser el fracaso escolar, ya que los hijos de las clases trabajadoras, incluso cuando se ven las condiciones de extrema pobreza, se ve que es el contexto, digamos, donde más fracasos escolares, ¿no? Viendo que es un factor de recursos por lo que es la mala alimentación, las viviendas inadecuadas. Se ve que la psicología social va como un criterio, digamos, de los autores como Bridge y Butch, de 1970, donde ellos no indican que la desigualdad social y la economía no solo afecta, digamos, a las personas de bajos recursos, porque ellos incluso teniendo la economía eh, les afecta, digamos, en las oportunidades educativas y la falta de recursos económicos no es como una barrera para ellos, sino viene a ser una desigualdad directa. También nos indica Burr y Skell que contrasta estas teorías que nos atribuyen también a que el bajo rendimiento de los estudiantes puede ser también factores genéticos. Siguiente, por favor. Ya, eh, las teorías críticas y postmodernas de psicología social. ¿A qué referimos lo que es postmodernas? No es como un movimiento de una filosofía literaria. Por ejemplo, esto a partir de los años 60, autores como Michel Youn, Sam Ball y Herbert Hill introducen perspectivas, ¿no?, de lo que es el marxismo en la educación. Se va analizando las estructuras sociales y económicas y cómo esto influye en el conocimiento de lo que es la educación, viendo, ¿no?, que en las décadas de los 70 y los 80 influían como pensadores modernos de Leighton y Foucault, que hizo evidente, ¿no?, los enfoques de la psicología social. Estos autores dan conocimientos a lo que viene a ser el poder de la interrelación, que esto implica un contexto directo de lo que viene a ser la educación neutral. También refleja lo que es la estructura del poder existente. Según, por ejemplo, Marquardt en 1992, él indica, ¿no?, lo que viene a ser más la escuela Fractal, de lo que sugiere ambos enfoques, y critica radicalmente este autor de lo que es la emancipatoria del sistema educativo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a lo que es la psicología social emancipatoria de la educación. Como ustedes ven que esto es una base directa del autor Vygotsky, que subraya, ¿no?, lo que es el papel fundamental y la interacción social del entorno cultural y del aprendizaje. Este autor tiene una visión más de lo que es los conocimientos, por lo que transforma mediante el diálogo, la interacción con las personas, el poder relacionarnos, interactuar, hablar. Entonces, él indica, ¿no?, que emancipadora se basa más en la colaboración de los estudiantes, de cómo pueden colaborar entre ellos y pueden tener, digamos, un estudio eficaz. También autores como Edward, en 1992, proponen lo que es el aprendizaje, no en un proceso cooperativo, que va más a la transmisión de lo que es los conocimientos, la autoridad académica. Indican ellos que la educación menos competitiva y más colaborativa, perdón, los estudiantes aprenden de los pares. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden aprender individualmente, sino tienen que aprender relacionándose con sus compañeros. Esta perspectiva representa una educación progresista, donde busca más, digamos, que el aprendizaje colectivo se desarrolle, ¿no?, de una forma igualitaria. De alguna manera, este enfoque emancipador desafía a todo lo que vienen a ser los conservadores, los competitivos, los tradicionales.
y va a promover más a lo que es la cooperativa inclusiva. Siguiente, por favor. En definitiva, ¿qué, qué estamos indicando? Que el fracaso escolar puede ser un fenómeno claramente no lo que dice psicosocial, pero también puede ser eminentes psicosociales a lo que está en el origen del lenguaje, un origen pobre, tal vez sustancialmente lo que vemos en las escuelas, que son más extrínsecas, son limitadas, bajos intereses, vemos, ¿no? Seguidamente que la educación en Bolivia incluso es pobre, porque no desarrollan, digamos, lo que viene a ser el nivel académico que corresponde a los estudiantes y hay profesores incluso que dan materias que no corresponden. Entonces, la interacción dentro de una familia, o del barrio, del ambiente, también implica lo que viene a ser la formación y la construcción de lo que es el lenguaje, ¿no? Así también claramente vemos que refleja, ¿no? La relación del individuo en la sociedad. Si una persona se cohíbe y no tiene una relación sociable, también va a ser un poco tímido, no va a poder relacionarse, poder hablar, poder expresarse. Entonces vemos que estos verdaderos responsables vienen lo que viene a ser el éxito o el fracaso de una persona, de un estudiante. Hay un autor que es Torregrosa que indica, ¿no? Que el elemento constitutivo siempre va a ser que se trabaje de alguna manera de forma colectiva. La siguiente, por favor. Entramos ahora a lo que es el activismo en un futuro esperanzador. Estamos viendo, digamos, un análisis de 4 autores que fundamentan lo que viene a ser la educación directa. Por ejemplo, está Vygotsky, lo que es, este psicólogo es ruso. Él destaca más lo que es la teoría sociocultural y subraya lo que enfoca que es la interacción social del aprendizaje. También está Edward, que en los años 1992, para este autor, por ejemplo, para él es más práctico el poder de aplicar las teorías y los resultados obtenidos dentro incluso de un laboratorio psicológico, desarrolla más lo que es el pensamiento conceptual, lo que viene a ser el origen del diálogo, seguir reglas, categorías, los discursos y la comunicación. Para Wars en 1985, él va más lo que adquiere, lo que es la enseñanza y el lenguaje, que es una herramienta fundamental para la mediación y el pensamiento, ¿no? El aprendizaje juega un papel muy fundamental en la educación de los estudiantes. Se centra más en lo que viene a ser los procesos de enseñanza. Para Bill en 1987, 1985, Paul Ward en 1987, ellos más, digamos, van a lo que viene a ser un punto de vista de trabajo comunicativo, que se puedan comunicar entre, entre los estudiantes para tener una conversación y tener más textos. Siguiente, por favor. ¿Qué es la psicología social de la educación de las niñas? Aprenden bajo 3 juegos, ¿no? Podemos decir, mediante estos autores de Marx y Gore en 1982, que a veces entre las niñas hay una relación, por ejemplo, de igualitario, más estrecha, porque van haciendo comentarios, críticas de modos aceptables. Interpretan, por ejemplo, las charlas entre chicas en los recreos, etcétera. Esta formación, por ejemplo, en el comportamiento de las chicas es más se puede decir tal vez más relacionar entre dúos o pares, mientras en los varones más son actividades deportivas, por ejemplo, de competitividad, mientras ellas trabajan más en lo que viene a ser la colaboración. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el estudio del género del aprendizaje cooperativo. Si nos enfocamos muy bien en este género de aprendizaje, ¿cómo influye el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades, no? Para los autores, por ejemplo, de Marx y Gower, en 1985, ellos sugieren que los juegos competitivos de los niños y las actividades de las niñas suelen ser más cooperativas, como se decía anteriormente, y en los juegos que son, digamos, de las niñas, más relata lo que viene a ser el lenguaje y la expresión. Estos juegos de las niñas pueden empezar a crear, por ejemplo, relaciones igualitarias, expresar críticas y construir y poder interpretar entre pares, ¿ya? Por ejemplo, el juego musical, las reglas, preferir en ellas fomentar la cooperación y la comunicación entre estudiantes y no en sí una competencia directa, ¿no? La comparación entre estos estilos de juego de niñas y niños siempre va a sugerir, por ejemplo, la experiencia, que se socialicen temprano, poder hacer dinámicas de aprendizaje, colaboración, etcétera. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar lo que viene a ser la desigualdad racial y la étnica en las aulas. Por ejemplo, el desafío importante de la educación viene a ser lo que es la desigualdad, enfrentar que los estudiantes, minorías étnicas, perdón, y muchas veces no se encuentra actitudes expectativas negativas por parte de los docentes. Un ejemplo que puedo dar es cuando, digamos, los estudiantes que llegan del área rural, hay veces no pueden expresarse de forma clara lo que viene a ser castellano, y pues hay veces los docentes no tienen, digamos, la ética profesional para poder hablar y indicarles de que sí, ellos poco a poco van a ir relacionándose con los estudiantes, más bien les llaman la atención, y a veces eso está muy mal. Por eso no hay un rendimiento académico como se debería dar una alineación directa. Los investigadores, por ejemplo, han indicado que estas actitudes son donde van manejando más las expectativas bajas, afectan a lo que viene a ser el desarrollo de los estudiantes. En minorías, digamos, se les va limitando las oportunidades de éxito que ellos deberían tener y de alguna manera reducen, ¿no? Lo que crean ese entorno, digamos, de poder fomentar lo que viene a ser la diversidad, promover la inclusión que debería fomentarse más. En estas prácticas educativas se tiene que fomentar lo que viene a ser el respeto, la comprensión, las oportunidades de aprendizaje equitativas para todos. Fomentamos también lo que viene a ser la educación inclusiva, de cómo enfrentar y eliminar lo que viene a ser el racismo estructural, ya que la educación reconoce, ¿no? Y valora las entidades culturales de todos los estudiantes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una comparación directa, ya lo había expresado también mi compañera, en lo que viene a ser en nuestro país, Bolivia, la deserción educativa en Bolivia. Por esta autora que es María Teresa Segarra, es una investigación de género y educación. ¿Por qué está fomentando la educación a estos entornos de extremos, digamos, ¿no? De una deserción escolar? Por ejemplo, la tasa general de la deserción escolar, según el Ministerio de Educación en Bolivia, nos indica, ¿no?, que es entre 7 a 10%. En las zonas rurales es un 4 a 5%. Entonces, vemos cómo esto suele ser, digamos, entre alto y bajo. Lastimosamente, el acceso de los recursos educativos son limitados. En los factores de deserción vamos viendo los factores económicos y laborales culturales, que por ejemplo en las zonas rurales muchos estudiantes abandonan la escuela por trabajar, apoyar a sus padres, o tal vez por los matrimonios tempranos que suele pasar, o los embarazos de los adolescentes. Estos factores entre los adolescentes va pasando consecutivamente, frecuentemente ahora, ¿no? Los desafíos de la educación interactual, lo que es la comunidad indígena, donde enfrentan también desafíos, ¿no? La falta de programas de educación, el bilingüe, intelectual, intercultural, adecuados. Esto afecta también a lo que viene a ser el estudio de los estudiantes, porque obviamente hay veces no pueden hacerse comprender porque ellos solo hablan un idioma nativo, lo que viene a ser el quechua y aymara, y lastimosamente hay veces como profesionales no podemos comprender ese idioma, y ahí es donde obstruimos lo que viene a ser el aprendizaje de los estudiantes. Como también, ¿no?, medidas de resolución en la decisión de Bolivia que han implementado. Por ejemplo, nuestro país ha implementado lo que viene a ser el bono, ¿no?, del Juancito Pinto, para que esta situación, digamos, no sea eh, tan grande lo que viene a ser la destrucción escolar, sino esto bien venga a ser una reducción en nuestro país, y de alguna manera simplemente de que la deserción ya no sea, digamos, el papel fundamental dentro de nuestro país, sino sea algo lejano, y más bien exista estudiantes que sí puedan estudiar, que sí puedan integrarse, que sí puedan tener una inclusión y sí puedan ser estudiantes exitosos. Muchas gracias. Va a contar mi compañero. Bueno, hablando un poco sobre las recomendaciones del grupo. Bueno, como recomendaciones tenemos el apoyo socioemocional. ¿A qué nos referimos con este, no? Crear programas de este desarrollo socioemocional que incluyan habilidades sociales y el manejo de emociones, pero adaptados a cada comunidad. También tenemos las metodologías colaborativas, que son implementar un aprendizaje más colaborativo, ¿no?, entre compañeros, que fomente el diálogo y la cooperación entre estudiantes. También tenemos la capacitación docente en un enfoque psicosocial, que es fomentar de cierta manera a los docentes el hecho de capacitarse para poder ver un poco más y manejar un poco más lo que es la prevención, la violencia y la discriminación.
También tenemos la educación crítica y reflexiva, que debería incluir temas de justicia social, desigualdad en el aula, para desarrollar conciencia social entre los estudiantes y también entre los compañeros, ¿no? Intervención también comunitaria, que promuevan programas que incluyan más a la familia, no solamente tal vez a los papás o a los tutores, sino que incluyen más a la familia, a la comunidad también en el proceso educativo de cada estudiante. También tenemos el lenguaje como herramientas educativas. Usar el lenguaje para poder estructurar el pensamiento y desarrollar habilidades críticas a través del diálogo, esto a través de las participaciones de cada estudiante. Fomentar este diálogo para que los estudiantes puedan ser más partícipes en el aula, ¿no? Como conclusión tendríamos... Rosita, te doy la palabra. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos en conclusión que pues el enfoque psicosocial en la educación aquí en Bolivia va a representar un avance bien significativo y pues se va a ir hacia un sistema que sea, como ya habíamos dicho, más inclusivo, que sea equitativo y que esté enraizado a las diversas realidades culturales que tenemos en nuestro país. Y también la incorporación de la psicología social en la educación nos va a permitir entender al estudiante como un ser integral, en donde su identidad, contexto y cultura, pues, y lo social van a influir en su proceso de aprendizaje en la educación. Y pues este enfoque no solamente va a responder a necesidades académicas, sino que también a aspectos emocionales y sociales, en donde también va a promover un desarrollo que sea más integral y pues que va a ir más allá de los contenidos curriculares. Y eso es todo, licenciado y compañeros. Más bien, muchas gracias por toda su atención. Tú también tendrías que ver cómo quieres ser. Adita, ¿ya lo has cortado? Sí, ya lo corté. Gracias, Joel.